Un referee jovem de 21 anos que andou, estava a dirigir partido de 3 divisões na Gana, faltando mais pouco para o partido finalizar. A flight penalti para o time visitante. Fanático na Arábia, depois do partido, o jovem referee há bati com ela lanta sim, ela vai casa. Pouco depois, escupi sangue, havia falecido 1 hora mais tarde. Para aqui, com o deporte, a flight, lo que ela mira. Mira aqui que passa com o referee na jovem. Sobre não tem hopi referee jovem around the mundo. E Rayo Bucay Karate com treino especial com o sensei chileno. Na APB, há todas 4 escolas de karate e a Robocai a bem junto para um treino especial. Para passar mais riba brincamento e com karate constantemente. Tem cambio, não? Vine a la isla para traerle un sistema de entrenamiento a los alumnos de Sensei Eduardo y a los que quieran participar de este evento. Metodología de combate. Mi idea mía acá en la isla es ver algún día atletas en el podio, en la Panamericana, en la Mundial, pisando el podio, primero o segundos lugares a nivel mundial y panamericano. Y ese es mi objetivo, que deportistas de acá pisen el podio en conjunto de los profesores que hay acá, que hay muy buen material humano, hay muy buena materia prima de atletas, solamente hay que trabajarlos mucho más. Viste en todos los atletas que hay, vamos a hablar de un poquito más grande, no los niños, que tienen condiciones, pero llegar lejos en ese karate. Claro, acá en la isla hay muy buena materia prima, hay excelentes atletas. De repente les falta un poquito más de dirección, un poquito más de perspectiva visionaria de la mundial, porque hoy en día el karate va evolucionando día a día. Día a día hay cambios, día a día hay que estar atentos a eso, a la innovación del karate moderno. Y para eso hay que trabajar, hay que estar allá, hay que estar acá y seguir trabajando, innovando. En Chile hay competencias regulares porque aquí no hay mucha competencia para que estén en condiciones cuando hay competencia. En Chile tenemos un circuito oficial que son los clasificatorios regionales, nacionales, que de ahí se saca la selección netamente nacional de Chile de karate. Gracias a Dios puedo decir con propiedad que tengo 3 atletas en la selección chilena de karate, en los cuales hay 2 con medalla sudamericana y panamericana y 1 con una mundial europea. Entonces para mí también es un privilegio poder ayudarlo porque yo a Eduardo lo conozco hace tiempo, tanto encontrando a los panamericanos, los sudamericanos de karate, lo encontró por ahí y nos saludamos siempre y me dijo: Andrés, ¿por qué no vas un día a Chile? Encantado, si tengo tiempo yo me arranco y te voy a ayudar. Y ahora se hizo realidad esa intención. Y estoy acá. Y lo estoy ayudando por 2 semanas. O sea, yo me vuelvo el 17 de marzo a Chile. El 16 culminamos con un torneo, un Open, que para mí es un privilegio porque ahí vamos a sacar el análisis general de los atletas. Ahí se hace la estadística general, la raya para la suma de karate, porque para ver en qué nivel estamos, si esa es la realidad, o sea, entregarle herramientas a los atletas y evaluar en qué condiciones están los atletas para llegar afuera. Bom, e lo tiene una competencia de karate ya domingo en el complejo deportivo Franz Figueroa.